Caliente. Muy buenas noches, bienvenidos al programa En Caliente. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por preferir nuestro programa. Recuerden que ustedes pueden participar desde este momento a través de la línea telefónica 265-7757, la única línea que tenemos hasta el momento habilitada para que ustedes participen en directo, haciendo preguntas o haciendo simplemente comentarios sobre el tema que tratamos cada noche. Insisto en esto de que es la única línea por el momento porque hemos recibido muchos correos de televidentes que nos piden otra línea. Nos están pidiendo inclusive línea gratuita para que puedan llamar desde otras ciudades del país. Yo les digo lo que les he dicho durante los últimos programas, estamos en ese trámite, estamos esperando lograr tener más líneas y línea gratuita para que ustedes se puedan comunicar fácilmente y no tengan que esperar tanto tiempo. Y recuerden que también estamos en Facebook. Ustedes pueden participar a través de nuestra página de Facebook, como aparece en estos momentos en pantalla, luego de que ingresen a su cuenta de Facebook, pues nos buscan como En Caliente. Así como aparece en este momento, allí en nuestro muro pueden dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas o simplemente críticas sobre nuestro programa, y también nos pueden encontrar en Twitter. En Twitter nos van a encontrar luego de que ustedes ingresan a su cuenta, también nos van a encontrar como En Caliente TV. Nos pueden seguir y pueden hacer sus comentarios. Y también estamos en www.cosmovisión.tv. Allí hacemos énfasis también que pueden encontrar los programas que ya hemos emitido en este espacio, por si acaso se perdieron alguno de los programas o simplemente lo quieren repetir. Entran a la página, buscan programas y en la página de En Caliente buscan los videos y allí van a encontrar programas que ya hemos emitido antes. No están todos, por supuesto, pero están los más recientes. Y recuerden la línea telefónica 265-7757. Hoy vamos a hablar sobre el fuero militar. Fuero militar. Para muchas personas seguramente este tema del fuero militar no es un término que se maneja muy frecuentemente, que no es del argot popular. Tiene una explicación, digamos que compleja, porque tiene muchas consideraciones que tener en cuenta, y en este momento pues hay un debate también en el país sobre si es conveniente o no que los militares tengan esa garantía para ser juzgados por militares, o si por el contrario, como piensan algunas personas también, no es conveniente que sean jueces militares quienes juzguen a militares porque no hay garantía de que el juicio sea justo o al menos que pueda haber impunidad. Para hablar de este tema hemos invitado esta noche al doctor Andrés Úsuga. Él es analista político, politólogo, es una persona conocida o reconocida por ustedes en estos medios y también que maneja a la perfección este tema del fuero militar. Doctor Úsuga, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Germán, a ti muchas gracias y unas buenas noches a todos los televidentes. Bueno, yo quiero que comencemos, doctor Úsuga, explicándole a la gente qué es eso de fuero, porque es que cuando hablamos de fuero casi siempre nos circunscribimos al tema del fuero militar porque es lo que más se oye, pero hay muchas personas, muchos funcionarios que también tienen fuero, ¿Qué es en términos generales el fuero? En términos generales, un fuero es una garantía que se garantiza, una garantía que se consagra desde la Constitución o desde la ley a ciertos funcionarios o a ciertas personas de la sociedad para que estos tengan, por medio de unas manifestaciones, una protección especial en tanto en cuanto su labor en el Estado. Esto es, por tus funciones, tu juez natural generalmente tiene que ser alguien que conozca bien de esas funciones y no puede ser cualquier juez o no puede ser cualquier tipo de operador jurídico el que vaya a evaluar ese tipo de conductas que tengan fuero, por ejemplo, el fuero presidencial o el fuero de los congresistas y en este caso el fuero militar. Entonces, en términos generales, lo que podemos decir es que para que alguien que tenga fuero sea juzgado por algún tipo de circunstancia, las personas que lo juzguen deben conocer muy bien qué tipo de labor desempeña. En el caso de los militares, pues militares que hacen la misma labor, hacen la misma función. Pues básicamente es eso. Lo que pasa es que los militares que desempeñan sus cargos en la justicia penal militar, eso es otra de las discusiones que hay en este momento. No son militares de carrera, o sea, no hicieron la escuela militar con los 4 años, sino que básicamente son jueces penales militares, que son abogados de las universidades del país, que ingresan, hacen un curso un poco más corto y tienen toda su formación constitucional y toda su formación jurídica, pero se ponen el uniforme de la República para conocer de los asuntos militares, y eso también ha sido algo inconveniente. No necesariamente tienen que ser personas que estén echando bala, no. Que estén en el monte, que estén combatiendo, no necesariamente tiene que ser así. No, de hecho no lo es así, y es una de las falsas concepciones que hay.
las personas que son oficiales de las armas, por decirlo de esta forma, no han tenido las competencias ni las facultades para evaluar las consideraciones hasta el momento como se está haciendo en este momento, y mucho menos con la justicia penal militar y el nuevo Código Penal Militar. ¿Quiénes tienen fuero, doctor Usuga, en este momento en el país? Básicamente el presidente de la República, los congresistas tienen algún tipo de fuero y las altas cortes. Esto es la cabeza, las grandes cabezas del Estado, la cabeza de la rama ejecutiva, la cabeza y sus ministros, la cabeza de la rama, los legisladores, en general senadores y representantes, y los magistrados de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscal General de la Nación. Adicionalmente, de los órganos también, pues el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la Nación y los magistrados de los órganos electorales. Bueno, doctor Usuga, usted me perdonará la ignorancia y también los televidentes, pero también hemos escuchado alguna vez hablar de fuero sindical. ¿Eso qué connotaciones tiene? Ese fuero sindical es una protección que le da la ley a quienes hacen parte de las directivas de los sindicatos en cualquiera de las empresas públicas o privadas que tiene la República de Colombia, y es un fuero que ha sido protegido desde finales del siglo XIX, cuando empiezan las garantías sindicales. ¿En qué consiste ese fuero sindical? Pues en proteger laboralmente a las personas que están luchando por la igualdad o luchando por los beneficios que deben tener los trabajadores. ¿Y en qué consiste ese fuero sindical? Pues que esas personas tienen una protección y que no pueden ser despedidas de una forma injustificada o de una forma tan limpia como podría ser un trabajador que no esté aforado o que no tenga ese tipo de fuero desde el Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien, vamos a seguir hablando, por supuesto, con nuestro invitado de esta noche, pero ya vamos a recibir la primera llamada de esta noche. John, buenas noches. Bueno, no tenemos la llamada de John, tenemos alguna dificultad, le rogamos a John y a los televidentes que siguen marcando el teléfono 265-7757, 265-7757, la línea telefónica, para que opinen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es conveniente o no es conveniente que los militares tengan ese fuero, que sean juzgados por la justicia penal militar, o que debería ser la justicia ordinaria quien juzgara algunos, digamos, delitos cometidos por los militares en algunas circunstancias especiales? Marquen por favor el teléfono 265-7757 para que opinen sobre este tema de esta noche aquí en nuestro programa. Es eso básicamente cuando nos referimos al tema de la justicia penal militar, es decir, los jueces de la justicia penal militar deben juzgar a los militares, y eso es lo que en este momento se está debatiendo, si es conveniente que eso continúe o no, o que, por el contrario, como algunos piden, en algunos casos específicos sea la justicia ordinaria la que conozca de estos casos. Sí, básicamente ese es el debate. El debate no es que exista o no exista la justicia penal militar, el debate es qué tipos de delitos debe juzgar la justicia penal militar y cuáles no. Eso es un debate que pues, es algo trasnochado porque se ha venido tratando desde tiempo atrás, pero las circunstancias especiales del país y las situaciones especiales que han sucedido con nuestras fuerzas militares pues han llevado a que los jueces ordinarios o la jurisdicción ordinaria y unos convenios suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación durante estos 20 años que lleva la Constitución, ya 21, este 4 de julio próximo, han ido limitando ese fuero. Entonces, el debate y la propuesta del Gobierno Nacional es pues delimitar o aclarar sin ampliar esas garantías y esa seguridad jurídica, ya que se ha dado para muchas interpretaciones, porque en la Constitución pues no es absolutamente detallado el tema del fuero, simplemente queda enunciado. El objetivo de la reforma que estaba siendo introducida en la reforma a la justicia va a ser retirada para presentarse como un proyecto de acto legislativo o de reforma o un proyecto de ley aparte. Pero por fuera de la reforma. Pero por fuera de la reforma a la justicia es efectivamente cómo fortalecer esa justicia penal militar y cómo detallar o llevar a la excisión, por ejemplo, que es uno de los temas que vienen bien concebidos en mi concepto, hacer la excisión entre el fuero militar y el fuero policial, porque el tema es más profundo de lo que se ve.
El tema no es el tema del fuero solamente, es un tema más profundo, es un tema de derecho constitucional y es un tema de un hondo calado en la concepción del Estado. Bueno, hay muchos opositores. Ustedes seguramente han escuchado voces de organizaciones, de familiares que han de pronto perdido a sus familiares precisamente en algún tipo de acto o de operativo del ejército. Por un lado dicen que en casos como los falsos positivos muy conocidos en Colombia, pues debe ser la justicia ordinaria quien conozca de estos casos, pero también está la otra parte de la moneda, Andrés, y es los militares ahora están diciendo que ya no pueden actuar con la misma contundencia contra los grupos armados ilegales porque se sienten inseguros de ir a disparar contra alguno de estos que ellos creen subversivos o que accidentalmente alguna persona de la población civil resulte herida o muerta y entonces prefieren no actuar. En ese punto estamos ahora. Yo quiero aprovechar el espacio y la oportunidad, Germán, para explicar algo que me parece que es crucial y que siento que el pueblo colombiano no lo ha entendido y no es culpa del pueblo colombiano, ha sido culpa más bien de las autoridades. Y es confundir las funciones o los mandatos constitucionales para las fuerzas militares y para la Policía Nacional. Esa confusión que viene desde más o menos los años 60, donde las fuerzas militares están haciendo funciones policiales o están tomando actividades en el orden público que no es su labor constitucional. Y la Policía Nacional, pues en ocasiones ha incluso, como el caso de la muerte de Raúl Reyes, ha llegado incluso a traspasar fronteras para lo que sea, pero ha hecho funciones que no le tocan, ¿cierto? Entonces, quisiera aclararle eso como primer punto a la opinión pública. Mientras las fuerzas militares sigan siendo objeto de esas funciones y sigan siendo enviadas a las operaciones de orden público, es muy complejo que no se presenten situaciones de excesos. Porque en cualquier democracia se ha entendido que las fuerzas militares son para defender la soberanía y para hacer labores de defensa. ¿Qué es esto? Se defiende el territorio del ataque de otros estados. Esa es la función básica de las fuerzas militares, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana. Las funciones de la Policía Nacional no son esas. Las funciones de la Policía Nacional son la protección, la defensa, la vida, protección de libertades y garantías de los ciudadanos. En esa dicotomía, en esa apertura tan grande que hay de funciones, pues aquí se ha confundido y se ha mandado incluso a las fuerzas militares a cumplir las funciones de esa policía. Al contrario. Y al contrario también, en más pocas ocasiones, pero también ha sucedido. ¿Por qué es tan determinante esto? Que es un tema de hondo calado. Porque los militares están preparados para una cosa, pero están haciendo otra. Los militares están preparados para librar la guerra. Y cuando usted está preparado para librar la guerra en contra de otro Estado que quisiera atacar su territorio o que quisiera atacar sus instituciones, pues es muy complejo cuando usted lo mandan con esa formación, lo formo para algo, pero después lo mando a perseguir bandidos. Entonces no tiene lógica que el ejército esté persiguiendo narcotraficantes o esté persiguiendo trata de blancas o esté persiguiendo... Son guerras irregulares, no son... Pero efectivamente esos delitos ni siquiera son una guerra. O sea, eso ni siquiera se constituye en una guerra. Eso es simplemente la delincuencia, como en este momento está pasando con bandas criminales. En Caliente.